ministerio, bueno, si ya Sí, estabas sí. rota de chavalín, en los caminos del Señor llevas ya muchísimo y Sí. sirviendo supongo que también llevarás ya lo tuyo. Pues en el ministerio llevo 49. 49. Mira, pues casi toda la historia de lo que son las Asambleas de Dios de España. Así que, Bueno, de hecho, yo estaba presente en la segunda convención que se hizo en Ronda. Pero claro, yo era un niño. Y, claro, mm, sí, es como en mi caso mis recuerdos, ¿no? Yo he estado en un montón de convenciones en el Escorial tal y cual, pero vaya. de niño, de 7, 8 añitos por allí correteando, pero claro, Pues uno- estaría con mis hijos también. pues seguro. Yo creo que vi por Seguro. ahí hace poco una foto que compartió Dani, que está llevando ahora el gabinete de comunicación, y no sé si Mm, estaba ahí en una foto y también había uno de tus hijos por allí o... Vaya, Pero vaya, bueno, vaya. pues bueno, entonces Interesante. vamos al lío, ¿no? Para ir Venga, avanzando en esto y vamos allí. no, como decía, no robarte demasiado tiempo, que seguro tienes un montón de cosas como todo buen pastor. Hoy tengo medio libre porque ayer no paré en todo el día, entonces estoy un poquito mejor. Voy a tener a mis nietos a comer, entonces, Entonces, que tengas tiempo para disfrutar, que eso también siempre es necesario. ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Pues bueno, la primera pregunta sería, considerando la velocidad de cómo evoluciona la sociedad, ¿cómo ves la Iglesia en España dentro de 20 o 30 años? Mm, Espero que el señor haya venido antes. Pero si no ha venido, veo que la iglesia puede ocupar un lugar muy importante y claro, tiene que actualizarse en todas las áreas, pero creo que sí, creo que la iglesia va a tener mucho que decir en nuestra sociedad. Mm, muy bien. ¿Ves eso, no? La relevancia, ¿no? Que la Iglesia puede llegar a tener dentro de la sociedad en Sí, las próximas décadas. creo que sí, creo que va a ocupar un lugar importante porque se está deteriorando tanto todo Mm, que si la iglesia mantiene su nivel y su santidad, cosa que va a ser bastante difícil, porque los tiempos hacen que las cuestiones se hagan más flexibles, pero si mantiene los principios divinos, la iglesia tendrá un lugar, pues como en Corinto, ¿no? Que todo estaba destruido, la sociedad hecha polvo, pero la iglesia le tenía en respeto. mm. Sí, si se mantiene algún instituto en esa santidad, aunque es difícil, que la sociedad a día de hoy está complicada. Además, Sí. como Mm, en una entrevista anterior, la semana pasada creo que era Puyol, decía, ¿no? Que estamos en una sociedad casi que es antideísta, antiteísta, más que atea. sí. Y Mm. claro, el mantenerse ahí, ver cómo la sociedad nos ataca a la iglesia, pues va a ser complicado el mantenerse en santidad, pero bueno, como dices tú, ¿no? Si conseguimos mantener esos principios, será un baluarte, ¿no? Es lo que... Mm. Muy bien. Segunda pregunta. ¿En qué áreas crees que Asamblea de Dios debería invertir sus esfuerzos, a lo mejor como respuesta o como acompañamiento a la pregunta anterior, o incluso mirando a lo mejor hacia adentro, ¿no? ¿En qué Mm. debería enfocarse Asamblea de Dios en la actualidad para crecer o para avanzar o para lo que sea, ¿no? Lo que tú creas que Asamblea de Dios pueda necesitar a día de hoy y cómo debe invertir para alcanzar aquello? Pues sin duda son muchas las áreas que tiene que trabajar, pero yo pienso que debería de darle prioridad al área pastoral. El área pastoral debe de, porque es el liderazgo, es el que llevará la carga y la visión y todo. Entonces, el área pastoral creo que es un área que se le debería dar prioridad sobre las muchas otras que hay, claro. Ujú. Pero sería más en un aspecto, digamos, de invertir, digamos, en ese carácter pastoral o invertir en los pastores. ¿En qué área más Y, concreta lo podrías?
Invertir en los pastores. Invertir tiempo, invertir relaciones, invertir capacidades, tanto intelectuales como prácticas, y facilitar el trabajo. Pienso que el trabajo más importante es el liderazgo, porque si el liderazgo no tiene todas las herramientas y todas las posibilidades, difícilmente la Iglesia avanzará. Ujú. Muy bien. Pues la tercera pregunta sería, ¿cuál cree que son los valores que vuestra generación puede aportar al futuro de Aves, con toda esa experiencia, con todo lo que habéis vivido, lo que habéis, ¿no?, experimentado? Habéis pasado también tiempos muy difíciles, ¿no? A lo mejor tiempos de dictadura, postdictadura y demás. Y claro, en esos tiempos toca afianzarse, ¿no? O generar tus valores y de todo eso, ¿no?, que habéis vivido, esos valores que habéis podido desarrollar. ¿Cuál crees que podrían ser esos valores más importantes, ¿no?, los más bonitos, por así decirlo, que podríais compartir en Asamblea de Dios de cara al futuro? Bueno, nuestra generación ha vivido una evolución en muchas áreas, y nuestra generación, yo lo he hablado con colegas, ¿no?, y de mi generación, y hay dos cosas muy importantes que se debe de mantener, y es las doctrinas. Las doctrinas de las Asambleas de Dios deben de mantenerse sí o sí, y también los principios éticos. Tenemos un catálogo de normas éticas que son buenísimas, y esos principios, porque son principios, para mí los principios no cambian, no deben cambiar, ¿no? Y a veces nos relajamos en cuanto a esto por situaciones y aquí, pero creo que deberíamos de ser firmes en mantener estas dos áreas, la doctrina y los principios éticos. Y yo creo que eso es algo que pueden aportar nuestra generación, porque lo hemos vivido en el transcurso de los últimos años, y la evolución y de las cosas, de las formas, de los cultos, de la gente, la influencia de la inmigración. Y han habido, las formas pueden cambiar, las formas son formas, y de hecho las formas de ahora no tienen nada que ver con las formas de cuando cantábamos himnos. O sea, que esto, pero son formas, y las formas cambian y se adaptan al tipo también al tipo de personas con los que están. Si están con jóvenes, pues tienen otro sistema, otras formas. Las formas son formas, pero los principios no. Los principios son siempre los mismos, y esto, nuestra generación que ha vivido todo esto, creo que puede aportar algo para mantener firmeza en estas áreas. Lo que es, como decimos, ¿no?, las formas no son doctrina, las formas pueden cambiar, pero lo que es la esencia de la doctrina, eso debe mantenerse. Y claro, en ese aspecto vosotros pues tenéis conocimiento, experiencias, vivencias, y en todas esas cuestiones, pues claro, vosotros tenéis muchísimo que aportar a lo que es el futuro de Asamblea de Dios. Muy bien. Iríamos ya a la cuarta pregunta. Desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido, ¿cuál dirías que es el mayor beneficio o ventaja de lo que es pertenecer al cuerpo, a la familia de las Asambleas de Dios? Sí. El principal de todos es saber y sentir que formas parte de una gran familia. Que las Asambleas de Dios no es una organización, es un organismo. Eso para mí ha sido lo más importante que yo he vivido, y he reído con los que se ríen y he llorado con los que lloran, y eso te da una participación personal, y hace que te sientas que forma parte de una gran familia, que como digo, no es una gran organización, es algo que tiene vida propia. Muy bien. Pues genial.
una buena perspectiva, ¿no? El verlo como una familia no es algo ajeno a mí, no es algo que me utiliza, que me usa como una organización, sino que es un ente, ¿no? Un organismo del cual tú mismo participas, disfrutas y compartes, Exacto. ¿no? Risas, lágrimas. Muy bien, Mm. genial. Quinta pregunta. Si pudieras resumir tu experiencia o lo que has aprendido a lo largo de tus años en el ministerio en una frase o pequeño párrafo, perdón, y esta pregunta es complicadilla siempre porque condensar toda una experiencia, toda una vivencia, prácticamente toda una vida en una frase o párrafo es una locura. Pero esa es la pregunta, es un desafío. Así que si pudieras desarrollar, o sea, resumir tu experiencia, tu vivencia, lo que has aprendido a lo largo del ministerio, en esa frase, ¿cuál podría ser? Y más cuando llevas muchos años, ¿no? Pues la frase sería que es un privilegio servir al Señor. Genial. Así lo resumo. Pues Para mí, servir al Señor ha sido mi vida y no lo he tomado como una carga, lo he tomado como un privilegio y, y lo resumo así. Ese privilegio de servir al Señor me ha dado todo. Es que me he sentido persona, me he sentido motivado en todas las áreas, los desafíos, todo. Y para mí me ha hecho desarrollar también mis pocos o muchos, lo que sean, de mis talentos y he podido aportar y me he sentido realizado, es la palabra que se utiliza, ¿no? Me he sentido realizado como persona y mucho más como ministerio. Es un privilegio y esto es algo que me gustaría que las generaciones nuevas lo tomaran así también. Es un privilegio. Lógicamente, eso lleva consigo momentos tristes, momentos de dolor, de desafíos que no saben cómo y son situaciones muy, bueno, hay de todo, pero la base es el privilegio de servirlo. que sí, hombre, como dices tú, ¿no? Se ha vivido todo bueno y malo, Bueno, y pero a mejor. pesar de eso, el decir, poder decir ha sido un privilegio, Mm, pues es un aliciente, ¿no? Para estas nuevas generaciones que a lo mejor se pueden encontrar con oposición, con cosas complicadas, con buenos momentos también, pero por encima de todo, ¿no? El poder tener ese mismo espíritu, tener esa misma sensación de decir ha sido un privilegio a pesar de todo, ¿no? Tanto bueno como mm, malo. Siempre suena más a privilegio cuando es algo bueno, pero vemos, ¿no? mm. Que el Señor, a pesar incluso de las situaciones complicadas y difíciles, a pesar de eso, la sensación es esa, ¿no? La de un privilegio. Qué bien. Eh, hemos pasado las 5, vamos por las 6. Ya estamos ya por la mitad. Muy bien. Eh, ¿Cuál crees que es el desafío más inmediato al que debe enfrentarse Asamblea de Dios como movimiento? Pues como movimiento, tenemos el desafío de mantenernos unidos y mantenernos frente a una sociedad atea. Bueno, no sé si decir atea, porque creen a su manera y en diferentes cosas. Yo le llamaría más un paganismo social. Nos estamos enfrentando y como movimiento tendríamos que ir a una contra las situaciones que está viviendo nuestra sociedad en cuanto a lo que se refiere a las cosas de Dios. Las cosas de Dios, la sociedad ha sacado a Dios de su medio, de su conversación, de los colegios, y por el contrario ha incluido una religión pagana, porque ahí está todo reflejado, todo el paganismo. Y bueno, creo que es el desafío más inmediato es enfrentarnos a esta cultura pagana en la que se está moviendo nuestra sociedad.
Interesante. La verdad es que sí, que es un reto, ¿no? El enfrentarse a todo a ese paganismo, ¿no? Que se está levantando, Mm, siempre es un reto. sí, Eh, un segundito que me perdí aquí con una cosa. sí, sí, tranquilo. Me salió un mensajito raro por aquí, no sé yo si qué estará pasando. Pero bueno, continuamos con la entrevista de todas maneras. Sí, Eh, vale, la séptima pregunta. De las cosas que nos han hecho llegar hasta aquí, a estos 60 años, ¿no? de vida, ¿cuál crees que ha sido la que ha tenido un mayor beneficio? Tú que has podido ver, digamos, en gran medida el desarrollo de la Asamblea de Dios, todo lo que la Asamblea de Dios ha vivido, ha experimentado, ¿cuál crees que es cuál ha sido, ¿no? El mayor beneficio que ha tenido a lo largo de, digamos, de su historia? pues tengo dos. De las cosas que ha hecho Asamblea de Dios en todo este tiempo han sido los retiros de los pastores y los congresos. Son dos actividades a nivel nacional que el retiro de los pastores se ha diluido un poco con el congreso porque era exclusivamente para estar los pastores juntos, recibíamos instrucción del Señor, recibimos visión, no tratábamos ningún otro asunto, estábamos solamente el cuerpo ministerial y era un retiro de 2, 3 días. Claro, los tiempos cambian y, como digo, ¿no? Pero la pregunta es de lo que nos han hecho llegar hasta aquí, por lo menos esta base fue indispensable. Y luego los congresos, porque nos sigue manteniendo todos unidos y de fiesta, ¿no? Y celebraciones y también nos ayuda a mantener pero ya como iglesia, ya no solamente como pastores, sino como iglesia. Qué bien. Vale, genial. Pasamos a la octava pregunta. Sería, ¿crees que hay algo? Hemos hablado de los beneficios, ¿no? De las cosas que que han aportado, que han ayudado, ¿no? Al desarrollo. Pero claro, también a lo largo de ese camino que se ha estado recorriendo, ¿crees que hay algo que hemos perdido en el camino y que deberíamos volver a introducir para mejorar? Pues creo que sí, y perdona que me pongo en este punto, insisto Sí. tanto, el cuidado pastoral. Los pastores en general, aunque estamos organizados por fraternidades y todo esto, pero los pastores a un nivel más mm, como fraternidad o a nivel nacional, deberíamos de tener un cuidado más cercano, no solamente para cuando hace falta, sino para mantener vivo y sano el ministerio. Mm. Hombre, como dices, ¿no? El tema de, de los pastores, ¿no? Del desarrollo, del preocuparnos por los pastores, como decías tú antes, ¿no? Es fundamental, es algo que debe mantenerse y Claro. claro, yo no he vivido lo que habéis vosotros, lo que has vivido tú, por ejemplo, y claro, no sé hasta qué punto a lo mejor se ha perdido esa esencia y es bueno saber esto, ¿no? Esa esencia de estar los Claro, juntos y demás. hay que explicar también, ¿no? Eran otros tiempos y éramos menos. Ahora quizás tendríamos que cambiar el plan, el sistema, no sé, la forma, Mm, pero eh, de alguna manera tendríamos que llegar al punto este de tener un cuidado más cercano de los pastores, muy bien, cuerpo muy ministerial. Mm, bien. Ujú. Pues bueno, siempre es algo a tener muy en cuenta. mm. Llegamos ya a la pregunta 9, ya estamos ya casi en la recta final. Y Perdón un momento, es sí, sí. que no sé si yo he tocado algo o porque se me ha puesto aquí, se me ha cambiado a ver, aquí, ahora, perdón, sí. Vale, vale, Es nada. que se ve que he tocado algo y se me ha vuelto Jeringa la la pantalla. cara, ¿no? Ok, La sin pantalla. problema. No, yo no estoy tan ducho, Bueno, perdón.
Poquito a Sí, poco, poquito a poco. Además, verdad. en esto casi que todas las iglesias han aprendido a golpe de sí, sí o sí, con el A desastre la de la fuerza. pandemia, hemos tenido que aprender Y, todo y- ahí. y probando por aquí, probando por allá y cortando la comunicación y todo esto. Sí, sí. Trasteando un poquito, cometiendo errores, pero vamos, así voy aprendiendo todo. Vaya, Mm. sí, muy bien. Ya. Muy bien, pues la pregunta 9. ¿Cuál dirías que es la esencia para ti? ¿De acuerdo? Desde tu punto de vista. ¿Cuál es la esencia de Asamblea de Dios? Aquello a lo que como organización nunca deberíamos de renunciar, ni perder. Dos cosas. La experiencia pentecostal y la relación de familia que Ujú, tenemos. Esas dos cosas hay que mantenerlas. La experiencia pentecostal, porque estamos viviendo unos tiempos en los que, por los motivos X, no se está dando lugar a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a la expresión de los dones del Espíritu Santo, los dones sobrenaturales, y estas cosas hay que, no se puede renunciar porque hay gente que simplemente está para los cultos de domingo, ¿no? ujú. Por decir de alguna manera. Tenemos que fomentar y trabajar esto, no se puede perder esto, ni tampoco se puede perder la familiaridad, aunque somos más, pero de alguna manera tenemos que tener ese sentido de familia, de pueblo, ¿no? Claro. Mm. Muy bien, son dos aspectos muy, sí, muy fundamentales, ¿no? Por un lado, evidentemente, lo que también mencionaba anteriormente, lo que es nuestra base doctrinal, la esencia, ¿no? El tema del pentecostalismo, sin el Espíritu Santo, sin esa experiencia pentecostal, pues evidentemente Asamblea de Dios perdería mucho, ¿no? De lo que es su identidad, de su esencia. Y después esa parte relacional también es muy interesante, y muy beneficiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que nos llama a Dios a ser, ¿no? Una familia y tener Mm, eso como parte de la esencia de nuestro movimiento, de nuestro organismo, pues mm, es vital, ¿no? mm, Creo que son dos aspectos, ¿no? Dos puntos muy destacables dentro de lo que es Asamblea de Dios. Así que muchas gracias mm. por esa respuesta. Pregunta 10 y ya con esto ya finiquitamos. De todos los eventos que has vivido dentro de Asambleas de Dios, ¿cuál dirías que es el que más te ha marcado y por qué te marcó de esa manera? Pues el retiro de los pastores me marcó mucho. Y la razón es porque fue en los retiros de los pastores donde Dios me habló para servirle en lo que ahora es el Consejo Ejecutivo. Y la otra cosa que ha marcado mi vida ha sido servir a las Asambleas de Dios desde el Consejo Ejecutivo y ahora desde la fraternidad. Pero el Consejo Ejecutivo marcó mi vida y el ministerio de una manera muy fuerte para todos los eventos, porque fue una época de transición. Yo viví el tiempo de la transición de la sociedad franquista a la nuestra, y fue un tiempo de comenzar muchos eventos nuevos que hoy ya son departamentos, y para mí esto son eventos que lo he vivido con mucha intensidad y como un privilegio, como dije. Qué bien, genial. Mm. Pues ya hasta aquí hemos llegado. Hay una cosita Una cosa- que me pasó de los apuntes, de la pregunta 7, ¿no? Que de las cosas que nos han hecho llegar hasta aquí. Ujú. Lo hay otro, un aspecto más. No sé si luego puedes rebobinar, pero Sí, sí, ya después eso se arregla, por eso no te preocupes. Ya alguien vale. hará la parte artística y lo condensará de alguna manera, lo acoplará. Muy bien. El seminario. Ujú. El seminario. Ya fue desde el principio, que fue el Instituto Bíblico, que comenzó en Ronda, y luego dejó de ser instituto, se convirtió en seminario y ahora es facultad. Entonces, estas cosas son
De hecho, son una de las más importantes, ¿no? Que marca lo que las Asambleas de Dios es hoy y que ha conseguido que hemos podido llegar hasta aquí. Pues, también otro aspecto interesante. Pues muchas gracias. Pues nada, hasta aquí entonces ya lo que es la entrevista. Muchas gracias por habernos apartado un poquito de tu tiempo. Ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío y seguro que para todos aquellos que vean esta entrevista también va a ser un placer poder oír tus palabras, poder escuchar de tu experiencia y ver, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? Lo bueno, lo beneficioso de toda esta historia, esas esencias, ¿no? Que forman parte de lo que es Asamblea de Dios, lo que tú consideras que es Asamblea de Dios. Y yo creo que va a ser unas respuestas, ¿no? Que van a edificar, que van a ayudar. Incluso a lo mejor si alguno en algún momento determinado está perdiendo un poquito el horizonte, el norte, a lo mejor incluso el recuperar, ¿no? El oír cuál es la esencia, cuál es la base, los fundamentos, esas cosas que no podemos perder por el camino, cuáles son las cosas que nos benefician. Va a ser muy instructivo para todos aquellos que puedan escuchar esta entrevista y poder oír, como hemos dicho, ¿no? Esa experiencia, esa vivencia, esa historia, ¿no? Que tú has podido experimentar y vivir a lo largo de estos 40 años 41 años, me dices, ¿no? De ministerio. Así que... 49. 49. Uf, te quitaba ahí 8 años de... Comencé en 1973 en Lérida. Vaya, pues ya llovió, ya llovió. Ha llovido, sí. Y mucha niebla. Y mucho calor. Sobre todo calor ahora. Pues Muy nada, Juan bien. Antonio, muchísimas gracias. Las gracias a ti. Que Dios te bendiga mucho. Igualmente. Nada, a seguir con el buen trabajo que hacen en este servicio. A eso vamos, a eso vamos. A intentar hacer lo Vale. posible y que todo eso, pues evidentemente, glorifique a Dios. Corto aquí Muy bien.